El primer libro, conocido como el primer libro mexicano, se refiere a La escala espiritual de San Juan Climaco, una obra de carácter religioso escrita en náhuatl por Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. Fue impreso en 1539 en la recién establecida imprenta en la Ciudad de México, que fue la primera imprenta en el continente americano. La obra es una traducción del original en español del monje y teólogo San Juan Climaco, que trata sobre la vida monástica y la ascensión espiritual hacia Dios. La escala espiritual de San Juan Climaco es considerada como el primer libro impreso en América Latina y marca el comienzo de la historia de la imprenta y la cultura escrita en México. Es un testimonio importante del proceso de evangelización llevado a cabo por los frailes españoles en el periodo colonial en México, ya que fue utilizado para enseñar a los indígenas nahuas sobre la fe cristiana y la espiritualidad católica. Contexto histórico. La llegada de los españoles a América en el siglo XVI trajo consigo la introducción del cristianismo y la evangelización de las poblaciones indígenas en el territorio que ahora es México. Los misioneros y frailes españoles desempeñaron un papel importante en la difusión de la fe católica en las comunidades indígenas, y la impresión de libros en sus lenguas nativas fue una herramienta clave para este proceso. Autor. El autor del primer libro mexicano, La escala espiritual de San Juan Climaco, fue Fray Juan de Zumárraga, un fraile franciscano y el primer obispo de México. Zumárraga llegó a México en 1528 y desempeñó un papel fundamental en la evangelización de los indígenas en la región, utilizando la imprenta como una herramienta para difundir la fe cristiana. Contenido. La escala espiritual de San Juan Climaco es una obra religiosa que se basa en el original en español del monje y teólogo San Juan Climaco, quien vivió en el siglo VII. La obra trata sobre la vida monástica y la ascensión espiritual del alma hacia Dios, presentando una serie de 30 peldaños que representan los obstáculos y virtudes que una persona debe superar para alcanzar la perfección espiritual. Es considerada una obra clásica de la literatura espiritual y ha sido una referencia importante en la teología y la vida monástica a lo largo de la historia. Imprenta. La escala espiritual de San Juan Climaco fue impresa en la Ciudad de México en 1539, en la imprenta establecida por Fray Juan de Zumárraga. Esta imprenta, conocida como la Imprenta de Juan Pablos, fue la primera imprenta establecida en el continente americano y jugó un papel fundamental en la difusión de la escritura y la cultura escrita en la Nueva España, como se conocía entonces al territorio que conformaba México en ese momento. Idioma. El libro fue escrito en náhuatl, la lengua indígena más hablada en la región en ese momento. Fray Juan de Zumárraga, junto con otros frailes, se dedicaron a la traducción de textos religiosos al náhuatl para poder enseñar a los indígenas sobre la fe católica en su lengua materna, como parte del proceso de evangelización. Importancia histórica y cultural. La escala espiritual de San Juan Climaco es considerada el primer libro impreso en América Latina y marca el inicio de la historia de la imprenta en México y en el continente americano. Es un testimonio valioso del proceso de evangelización llevado a cabo por los frailes españoles en el periodo colonial, y su impresión en náhuatl refleja la importancia que se le dio a la traducción de textos religiosos para la difusión del cristianismo entre las poblaciones indígenas en México. Varias copias originales se conservan en bibliotecas y archivos en México y otros países.